la prensa hablada y escrita no hace más que calumniar a los hombres revolucionarios. La prensa hablada y escrita. ¿Qué tan lejos puede llegar un gobierno para silenciar a quienes piensan distinto? ¿Qué tan grande debe ser el miedo de un Estado para enviar miles de soldados contra un pequeño caserío campesino? Mayo de 1964. En las montañas del sur del Tolima, familias enteras se aferran a su tierra, a sus cultivos, a la esperanza de vivir en paz. No hay carreteras, no hay hospitales, no hay escuelas, pero sí hay organización, trabajo comunitario y un sueño: vivir libres de un Estado que solo aparece para reprimir. Hasta que un día, el cielo se cubre de aviones. El ruido de los motores anuncia que la guerra ha llegado. Bombas, artillería pesada, más de 16,000 soldados, todo contra hombres, mujeres y niños que apenas cuentan con machetes y escopetas viejas para defenderse. Los medios tradicionales repiten la versión oficial: el ejército recupera la soberanía. Pero lo que realmente ocurrió fue una operación para arrasar con una comunidad entera. Un infierno que muy pocos se atrevieron a contar. Hoy, en Ecos de la Historia, vamos a revelar lo que el poder intentó enterrar: la verdad de la Operación Marquetalia. Resistencia de los campesinos y mientras... Para entender la Operación Marquetalia, primero hay que mirar el contexto. A finales de la década de 1950 y comienzos de la del 60, Colombia estaba marcada por el dolor de la violencia. Miles de campesinos habían sido asesinados o desplazados en medio de la guerra partidista entre liberales y conservadores. En ese vacío de Estado, comunidades enteras aprendieron a sobrevivir sin la presencia del gobierno. Organizaron sus propias reglas, cultivaron la tierra, comerciaron y se defendieron de cualquier intento de invasión. Una de esas comunidades era Marquetalia, en el sur del Tolima. Pero para la élite gobernante, Marquetalia no era un ejemplo de resistencia, era una amenaza. En plena Guerra Fría, Estados Unidos presionaba a toda América Latina para erradicar cualquier movimiento que oliera a comunismo. La consigna era clara: ningún país podía permitir un nuevo Cuba en su territorio. Fue así como en 1964 nació el llamado Plan Lazo, la operación de seguridad para América Latina. Diseñado y financiado con asesoría militar de Estados Unidos, este plan pretendía destruir las llamadas repúblicas independientes. Marquetalia fue el primer objetivo. El gobierno de Guillermo León Valencia movilizó más de 16,000 soldados, artillería pesada, helicópteros y aviones. El enemigo oficial: un puñado de campesinos armados con machetes y escopetas viejas. La orden era arrasar, y así lo hicieron. Casas incendiadas, cultivos destruidos, animales sacrificados, familias enteras desplazadas hacia las montañas. El mensaje era claro: quien no se someta al Estado será aplastado. Y mientras eso ocurría, los medios de comunicación en Colombia repetían la propaganda oficial: victoria militar, recuperación de la soberanía. Peor aún, la prensa internacional y los medios occidentales, tan rápidos para hablar de derechos humanos en otros países, callaban frente a la responsabilidad de Estados Unidos en esta violencia, porque sí, Estados Unidos no solo financió, sino que entrenó y armó a las fuerzas que ejecutaron la Operación Marquetalia. Y ese silencio mediático internacional permitió que esta historia quedara enterrada durante décadas, mientras el campesinado colombiano pagaba el precio más alto. Donde los reclusos venían a pagar penas por tabaquismo, por... La Operación Marquetalia no acabó con el campesinado rebelde.
lo fortaleció. Los sobrevivientes, encabezados por Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, se reagruparon en las montañas. Desde allí, fundaron lo que pronto se conocería como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Lo que el gobierno presentó como una victoria militar fue en realidad el inicio de más de 50 años de guerra interna. Una guerra alimentada por el abandono estatal, por la injusticia social y por la intervención directa de Estados Unidos en nuestros asuntos internos. Una guerra que no nació de la nada, sino del dolor de miles de familias que vieron sus casas quemadas, sus cultivos destruidos y a sus seres queridos asesinados o desaparecidos. Los medios tradicionales callaron, maquillaron la verdad o repitieron el discurso oficial. Y así, una parte de la historia quedó sepultada bajo capas de propaganda. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de hacerse escuchar. Hoy, más de medio siglo después, los ecos de Marquetalia siguen resonando. Nos recuerdan que un país que ignora las causas de su violencia está condenado a repetirla. La violencia que ha cubierto a Colombia por décadas no es un accidente, ni una simple cadena de hechos desafortunados. Es el resultado de decisiones políticas, de intereses económicos y de la complicidad de quienes con su silencio permitieron que la sangre siguiera corriendo. A las víctimas del conflicto armado en todo el territorio colombiano, a los campesinos, indígenas, afrodescendientes, líderes sociales, niños y niñas que fueron arrancados de su tierra o de su vida. Desde aquí nuestra voz se une para decirles que su historia importa, que sus nombres y su dolor no serán olvidados, y que, aunque el poder intente enterrar la verdad, siempre habrá ecos que la devuelvan a la vida.